En mi vida he estado conectado con los asuntos de seguridad sanitaria desde hace casi 45 años, no sé qué, tanto en control de calidad como en la inspección. Entonces mi enfoque es en ese sentido. Para comenzar, el ambiente general, podemos decir que 3 hechos muy notables han sucedido en el siglo que acaba de pasar. Y que lo caracterizaron muy específicamente, muy claramente, aparte del transporte de ideas y conocimientos. Ideas y conocimientos se han transportado mucho porque toda la tecnología de comunicaciones, televisión, radio, internet y todo ha sido un asunto del siglo que acaba de pasar, el siglo XX. Pero aparte de eso, ¿qué características ha tenido este siglo? Siempre mirando, en este caso mirando el tema de salud pública y alimentos. Primero, la movilización de la gente por el mundo. Este siglo XX, a diferencia del siglo anterior, la gente se moviliza mucho. Hemos caminado por el mundo, hemos estado en África, hemos estado en Estados Unidos, Canadá, y así como yo, gente se ha movilizado por todo el mundo. Esa movilización, obviamente, ha significado y sigue significando un riesgo de un peligro que es la transmisión de enfermedades de un lugar a otro, a través de los alimentos y a través del hombre a los alimentos. El otro tema ha sido el desplazamiento de las poblaciones que han vivido tradicionalmente en el campo, que tradicionalmente han estado acostumbradas a consumir los alimentos que han tenido alrededor de ellos y han aprendido a través de los años y siglos un conocimiento muy seguro, muy preciso de qué cosa es buena y qué cosa es malo. Pero repentinamente, no repentinamente, sino a través de todo ese siglo, las grandes movilizaciones del campo a la ciudad se han producido. ¿Y qué efecto ha producido eso? Un desconcierto. La gente que ha venido del campo y que consumía lo que conocía, se ha encontrado que en las grandes ciudades hay otros alimentos, ¿no? En este momento, por ejemplo, ustedes van a comprar pescado y encuentran un pescado de Vietnam, ¿no? Y no saben si es bueno o malo, tiene parásitos o no tiene parásitos. Esas son cosas nuevas que ha sucedido en el siglo que acaba de pasar. El otro tema es que la formación y el crecimiento de las grandes ciudades, que ha sido muy claro en este siglo, ¿no?, especialmente en nuestros países, ha dado lugar a que se tengan que afrontar con tecnología el transporte de alimentos a los centros urbanos. Y ese transporte, que ha significado almacenamiento, transporte y una serie de condiciones de manipulación de los alimentos, también ha traído nuevos peligros que no existían antes, cuando los alimentos uno los consumía y vivía en provincias, en pequeños sitios, y los alimentos estaban muy cerca, ¿no? Como ejemplo, y que es increíble que esto no se haya tratado mucho más claramente, tenemos el famoso caso de La Parada. La Parada ha significado el centro de concentración un centro que no cumplía con el menor estándar de higiene, sanidad y conservación. Y ahí, de ese centro, se distribuían los alimentos a toda la población de Lima, ¿no? Entonces, estas son cosas que es lo que ha pasado. Siguiente. Pero también es muy cierto, y ustedes, bueno, ustedes son algunos, creo que son ya de este siglo, ¿no?, los que somos del siglo pasado, casi al comienzo del siglo pasado. Este siglo que pasó, el 20, fue un siglo del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el campo de los alimentos, en el campo de la conservación, del conocimiento de los alimentos. Se ha desarrollado. Y este conocimiento sobre el
rol, las necesidades que tienen los alimentos para cumplir con sus fines de alimentación, nutrición, etcétera, dieron lugar a que los países, el mundo en general, cada uno por su lado, desarrollen normas y regulaciones, ¿no? ¿En protección de qué? En protección de sus consumidores. Y al mismo tiempo, para hacer que estas normas y regulaciones se cumplan, establecieron sistemas de vigilancia y control. Vigilancia y control sanitario de los alimentos. Entonces, en todos los países del mundo, y especialmente en los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, países de lo que es ahora la Unión Europea, Canadá, Australia, tienen sistemas muy desarrollados que se preocupan porque los alimentos que adquieran los consumidores, ellos tengan la confianza de que están comprando alimentos sanos, seguros y adecuados para el consumo. Sanos, que no enfermen, seguros, que probabilísticamente no fallen. Y adecuados por el consumo es calidad, ¿no? Cuando compramos un tomate no queremos un tomate machucado, pasado, sobremadurado, ¿no? O una fruta o carne, ¿no? Entonces esos aspectos de calidad también son esencia misma de los alimentos y que es una exigencia y que como consumidores exigimos que el que nos venda una cosa buena, ¿no? Siguiente. Estas estrategias que se desarrollaron durante este siglo que ha pasado, ya a final de siglo pasado, a pesar que algunos nuevos conceptos, especialmente en el campo de lo que se llama la prevención. La prevención es ir antes de que sucedan los problemas, comenzaron a ser introducidos en los criterios de las regulaciones, de las normas sanitarias. Estados Unidos representa un caso especial, el famoso, todos somos acá ingenieros pesqueros, ingenieros en industrias alimentarias, biólogos pesqueros que trabajamos con alimentos y sabemos que qué significa las siglas HACCP, ¿no? Las siglas significan un nuevo concepto preventivo de gestión para la calidad que fue desarrollado a principios tal vez a finales del 59, ya el 60 comienza a trabajarse y durante casi más de 30 años esto se va desarrollando como sistema. Se conceptúa un nuevo sistema y que se vuelve ese sistema de gestión para la seguridad sanitaria de los alimentos, se vuelve ¿qué cosa? Se vuelve una exigencia legal. Por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 1995 entró en vigencia 2 años después. En los organismos que existen en el mundo, el organismo más importante que existe en el mundo para la promoción de la seguridad sanitaria y calidad de los alimentos, que se llama, ustedes saben, el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius o Código de Alimentos fue gestionado después de la Segunda Guerra Mundial como un organismo al principio para facilitar el comercio en una Europa que estaba devastada por la guerra, para mejorar el transporte de alimentos, en la distribución de alimentos. Y este Codex Alimentarius tiene su comisión. A partir más o menos del año 62-63 establece una serie de comités técnicos, unos en productos y otros en asuntos generales. Y en estos comités técnicos sobre alimentos, calidad y seguridad sanitaria de los alimentos, se desarrollan, por ejemplo, en pescado había el Comité de Pescado y Productos Pesqueros que se manejaba desde Noruega, o otros comités en diferentes países, pero esa información desarrollada por los representantes en ese comité, que podían ser todos los países del mundo, que enviaban sus representantes, estos comités recomendaban una norma a nivel de lo que llaman la Comisión del Códex, que todavía existe y todavía representa, digamos, la guía más importante a nivel mundial. No es obligatoria, pero es de guía
para que los países sigan estas pautas. Mencionamos que este nuevo enfoque, un nuevo enfoque regulatorio, que ya no iba a decir qué cosa era bueno o malo, sino que se exigía que la industria y en todas las etapas del proceso productivo de alimentos, este sistema debería estar instalado y que está basado, usted seguro lo conoce, en 7 principios, ¿no? Que es un sistema preventivo, que es sistemático, que se basa en ciencia y en tecnología y que está dirigido a identificar dónde hay peligros, evaluar esto si son realmente de riesgo suficiente como para tomar una acción, establecer las medidas de control, registrar y cuando hay alguna desviación actuar, ¿no? Entonces ese es el sistema que en este momento es el sistema que está instalado prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Entonces nosotros y todos los que trabajamos en alimentos seguramente conocemos eso, y si no conocemos eso debemos meternos a estudiar a fondo. ¿Por qué? Porque es una exigencia mundial. Sin embargo, como yo les he mencionado, en el país el Códex Alimentario lo aprueba allá a principios de 1990, Estados Unidos en 95, la Unión Europea, etcétera, y los países así lo van incorporando a sus propias regulaciones. Inclusive Estados Unidos aprueba un reglamento que señala cómo se hace para cumplir con estos 7 principios, y eso está contenido en la parte 123.3 del Código de Regulaciones Federales, y que significa una cosa importante, porque nosotros como países del tercer mundo no debemos inventar la pólvora. La pólvora está hecha hace mucho tiempo y a veces pareciera que queremos inventar pólvora y nos demoramos, discutimos y finalmente llegamos a lo mismo. Eso costó millones de gente que ha trabajado. Lo que sí debemos tener la inteligencia de analizar y ver cómo incorporamos aquellas cosas que ya han avanzado países desarrollados y aquellos temas que sobre los cuales se ha trabajado muchísimo y se ha gastado muchísimo dinero. Entonces, ya en este siglo se ha considerado que ese sistema aún es insuficiente. Todavía la gente se enferma del consumo de alimentos. La ingeniera Maristela Ayala, ex ITP, les ha dado una clase sobre aminas biogénicas, ¿no? Y es un panorama muy amplio, ¿no? Todavía mucha gente se enferma del consumo de alimentos. Uno, porque son alérgenos, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, la leche. Hay gente que no puede tomar leche, ¿no? Porque es alérgica a la leche. Otro que es alérgico al gluten del trigo, no puede comer pan porque se intoxica, ¿no? O sea que vemos que no solo los problemas llamados de inocuidad de los alimentos depende solo de los alimentos, depende de las personas. Por eso es que a veces es muy difícil traducir textos que están en inglés, por ejemplo, que hablan de food safety. Ustedes saben qué es food safety, seguridad de los alimentos, pero no es una, en mi opinión, no es una traducción exacta de inocuidad, ¿no? Porque inocuidad, no todos los alimentos, si un alimento fuese inocuo para toda la población sería, pero no es así. Hay una parte de la población que ese alimento, que para uno es un alimento, para otro es un veneno, ¿no? Y eso lo decía desde un romano hace muchísimos, más de 1000 años, esta consideración, ¿no? Hay productos que son alimentos para algunos, mientras que para otros son venenos, ¿no? Entonces, estas necesidades de hacer más eficientes los sistemas, y estos sistemas, ¿qué son estos sistemas? ¿Y quiénes son responsables? Entonces, ya a fines del año pasado, del siglo pasado, indudablemente quedó establecido que no había la menor duda de que los operadores de los sistemas de producción de alimentos en todas las etapas son los principales
responsables de lo que tratan. Lógicamente, son ellos los que saben qué hacen, los que venden, los que procesan, ellos son responsables. O sea que la industria, vamos a decir en términos generales, es la responsable de ofrecer a los consumidores productos sanos, seguros y adecuados para el consumo. Y que vemos que no solamente depende del producto, depende también del consumidor, ¿no? Y algo ya se ha mencionado, la importancia que tiene en la declaración en la etiqueta de ciertas, lo que llaman en inglés warnings, ciertos avisos, cierta información para el consumidor diciendo, ojo, este producto contiene pescado, aunque sea poquito, pero para una persona que es alérgica al pescado es muy importante, podría tener un choque anafiláctico y morirse, ¿no? Entonces vemos que los temas estos sanitarios son temas muy amplios, ¿no? Y en el fondo va a lo que se llama tener una cultura de seguridad sanitaria, que no la tenemos en el Perú, francamente. Muchos de nosotros no tenemos el menor empacho de comernos un ceviche de carretilla y irnos a Orondos por después caminando, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sin saber los peligros higiénicos, sanitarios de comer un alimento bajo condiciones que obviamente no son higiénicas ni sanitarias, ¿no? Bueno, esta necesidad de mejorar proviene de algo, proviene de un conocimiento interno. Los americanos lo tienen. Nosotros casi no tenemos información epidemiológica de enfermedades de origen alimentario. ¿Cuánta gente en el Perú se enferma por consumir pescado o por consumir leche o consumir alimentos en restaurantes? ¿Cuántas personas? ¿Tenemos información? No tenemos información, ¿no? Esa es la parte epidemiológica. Y cuando muchas veces hablamos del análisis de riesgo, sin tener información epidemiológica, ¿cómo podemos hacer un análisis de riesgo? Y aquí es importante diferenciar algunas consideraciones entre peligro y riesgo. ¿Saben cuál es la diferenciación? ¿No? Peligro es un agente que hace daño, químico, biológico o físico. Un vidrio, una bacteria o un producto tóxico. Y el riesgo, ¿qué cosa es riesgo? La probabilidad de ocurrencia y la severidad del daño. O sea, probabilidad, y entonces severidad, el riesgo es probabilidad de ocurrencia. Entonces, eso es lo que se evalúa. Y eso también por muchas razones, porque no gastar, como se dice, pólvora en gallinazos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo interesante, ¿no? Que sucedió en el país más desarrollado del mundo, Estados Unidos. En 1906 ellos aprueban, lo llaman el Acta de Alimentos y Medicinas, y conjuntamente de esa acta aprueban, acta ya es ley, la ley sobre carnes, el Acta de Carnes. Entonces, ¿por qué aprueban una acta para carnes? En Estados Unidos, durante finales de la década del 1880, hay un desarrollo explosivo del cultivo, de la crianza de ganado en el sur y el transporte de ganado en pie hacia las ciudades del norte. Entonces, y el crecimiento exuberante de Chicago, Nueva York, una serie de ciudades del norte, cientos de miles de inmigrantes vienen de Europa a América. Entonces se abre un mercado muy grande para los alimentos y especialmente carnes. Entonces hay un famoso escrito que se llama The Jungle, la jungla, que describe cómo son los mataderos en estas partes de Estados Unidos y describe cosas espectaculares, ¿no? De suciedad, cómo se mataban las reses, la sangre, la suciedad, todo. Entonces eso hace que en Estados Unidos se dé esta norma en 1906 para el control de estos mataderos. Y se obliga, ¿qué cosa? Se obliga que en cada matadero, en cada planta donde se procesa carne,
se introduzca, esté presente siempre un veterinario. Entonces ahí vemos un tema muy interesante para los que somos pesqueros y hemos formado mucha gente, inspectores en el sistema desde el año 1970. Entonces la ley obliga a que en los mataderos siempre haya una autoridad sanitaria, que en este caso un profesional veterinario y técnicos también en este campo, ¿no? Esta ley, o sea que cuando se mata, antes de matar a un animal, se examina si está sano. Si está sano, se autoriza que se le dé una muerte adecuada, y después se analiza los ganglios, etcétera, etcétera, y así se aprueba la carne. Un matadero que mataba 500 vacas al día, por decir, ¿no? Pasan los años y esta ley incorpora a la inspección de carnes la inspección de pollos. Pero ya no pasaban 500 pollos por día, pasaban 50.000 pollos por día. Entonces, ¿cómo un veterinario iba a poder ver una línea que pasan los pollos y decir este es malo o este es bueno? Entonces, y este sistema ha operado en Estados Unidos prácticamente hasta el año 2100, cuando el presidente Obama aprueba una nueva norma sanitaria. Dice, esto olvídense, no tiene sentido. Estamos gastando ahí más de 7.000 inspectores y lo que produce como efecto en la seguridad sanitaria es muy pobre. Ese no es el sistema, tenemos que buscar otro sistema. Entonces este era un caso nada más para que ustedes vean cómo en el mundo ha ido variando el enfoque. Entonces vemos que hay un enfoque de la autoridad y un enfoque de la industria. Ambos tienen sus propias responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria? De cumplir con las normas. ¿Y cuál es la responsabilidad de la autoridad? Hacer cumplir las normas. Y utilizando todas las estrategias posibles. No solo, muchas veces aquí en el Perú, lo primero que decir, multa. Palos o multa. El que no cumple, multa. En lugar de decir, primero comenzamos con enseñanza. Después de enseñar, ya puede haber otras cosas. Pero si no enseñamos cómo se cumple, entonces va a ser la eficiencia del sistema, de la eficiencia de la vigilancia y control va a ser muy pobre, ¿no? Hay una definición muy clara, y en eso nosotros como tecnólogos es muy importante para nosotros. En el año 1969 se hizo la primera conferencia mundial de inspección y control de calidad de pescado en Halifax, Canadá. Y ahí se estableció una definición muy interesante de control de calidad. ¿Qué cosa es control de calidad? Hablando de pescado, ¿no? Control de calidad es la correcta aplicación de la tecnología. El que aplica la tecnología adecuada está haciendo control de calidad. Y por eso, para quienes como pesqueros nos dedicamos al procesamiento, porque no todos nos dedicamos a eso, otros se dedican a oceanografía, biología marina, qué sé yo, pero los quienes nos dedicamos al procesamiento, control de calidad es la correcta aplicación de la tecnología, y la tecnología va avanzando. Todos los días hay cosas nuevas, nuevos conceptos, nueva información sobre bacterias, sobre métodos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces los sistemas del Estado ya en este siglo se han dirigido ¿a qué? La palabra es muy importante, verificación. Verificación es uno de los 7 puntos de los principios del HACCP, a la verificación, ya no a la inspección tanto. Las agencias de control ya no tanto deben dedicarse a la inspección, es decir, a mirar, a detectar casos aislados, ¿no? Este pescado está mal, ¿no? Acá esta mesa está sucia, no, al sistema. Los sistemas son los que aseguran la producción
de alimentos sanos, seguros y adecuados para el consumo. Y esos sistemas comienzan a estar establecidos y regulados por las regulaciones, en los reglamentos, ¿no? Como el HACCP, pero que el HACCP está montado encima de otras regulaciones, no solo el HACCP es la divina pomada, solo no actúa, está montado por lo que llaman en los programas por requisitos o buenas prácticas y otros, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que les he dicho es un preámbulo, ¿no? Pero para puntualizar un tema que es conservería. Y aquí, y que Pito toca acá, la conservería, ¿no? La siguiente. La conservería, ustedes saben que proviene de Francia, de este señor Nicolas Appert, que nació en 1740 y tantos, él es 1749, murió en 1841, casi 90 años, ¿no? Él inventó, porque ese se puede decir que dentro de la tecnología para la conservación de los alimentos, la tecnología para la extensión de la vida útil de los alimentos, la conservería representa en la historia un tema muy importante y todavía sigue siendo muy importante, a pesar de que vemos que tenemos productos congelados y otros, ¿no? Pero la conservería todavía significa, es una técnica muy importante del ámbito de los alimentos. Entonces estaba Napoleón haciendo sus guerras y necesitó que alguien le dé una idea para llevar la comida para las guerras, ¿no? Y en cierto modo este pastelero era un hombre que se dedicaba a hacer pasteles, trabajar con alimentos, trabajaba con su padre en un restaurante, etcétera. Comienza a trabajar y durante más o menos 10 años trabaja haciendo experiencias, y esas experiencias, lo más simple fue poner dentro de frascos de vidrio alimentos, taparlos herméticamente y poner estos frascos dentro de ollas con agua hirviendo, y probando y se dio cuenta que en algunos casos los alimentos duraban mucho tiempo, en otros casos menos, ¿no? Y así se introduce en el mundo la tecnología de la conservería. Por eso se puede decir que la conservería es un invento de este señor. Siguiente. Este sistema empírico, porque no se sabía, en 1810 él recibe un premio del Ministerio del Interior de Francia por su invento. Él después se va a Inglaterra, trata de sacar una patente. Los ingleses rápidamente se dan cuenta de la importancia que tiene. Ellos introducen el envase de metálico, ya en Inglaterra, después de la caída de Napoleón, ¿no? El mismo Appert deja la planta que tenía ya operando en esa época, es destruida durante la guerra y se va a Inglaterra. Bueno, este señor termina pobre, como muchos de los inventores, pero la tecnología se comienza a esparcir por el mundo. Durante todo el siglo XIX, o sea, 1800, y hasta principios de 1900. Y aquí en el Perú, yo diría que hasta 1978, que parece que estuviera, para mí, yo he estado presente, por eso lo digo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la conservería... siguiente. La conservería ingresa relativamente temprano al Perú, relativamente temprano. Pero este sistema durante todo el siglo XIX se trabajó empíricamente. Recién, ustedes saben que Louis Pasteur, ¿no? Él descubrió o relacionó que la descomposición de los alimentos se debía a microbios. Pero Louis Pasteur es alrededor de 1850, 55, hasta el 60, ¿no? Y este señor, el que inventó la conservería, era de principios de 1800, ¿no? O sea, casi 50 años después se confirma que los alimentos se descomponen por causas principalmente microbiológicas, ¿no? Pero y que los microbios
se destruyen por el calentamiento. Entonces esa es la relación. Entonces con esta relación microbios y el efecto del calor sobre los microbios se desarrollan las autoclaves, la producción de vapor, autoclaves, y durante el siglo XIX. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, o sea, el año 1900, el gobierno de Estados Unidos trata de desarrollar esta industria, porque ya se producía, y esta técnica se había distribuido por el mundo, Rusia, Japón, ¿no? Lo que pasa es que a veces no funcionaba, a veces la gente se moría. Comiendo una conserva la gente se moría y decía, bueno, no sé, yo he hecho lo mismo que siempre, pero se han muerto, pues, ¿no? Funcionaba en la mayoría de los casos, y el método es lo que se llama de ensayo-error, ¿no? Y esos ensayos-errores se pasaban unos a otros, cuánto tiempo y cuántos minutos a qué temperatura. Al principio fue en agua hirviendo, después le pusieron alguna sal, algo de calcio, una sal cálcica, le subió la temperatura de ebullición, y hasta que vino antes del año 1900 la producción de vapor en calderos y el uso de temperaturas superiores, ¿no? Pero recién la relación científica, el conocimiento científico de cómo mueren las bacterias, su resistencia, etcétera, es a partir del año 1920. Y eso principalmente, ¿dónde? En los Estados Unidos y en California. Entonces ahí hay una expansión muy grande de la industria conservera, y los conserveros, el National Canners, la Asociación Nacional de Conserveros, desarrolla un laboratorio muy grande, y ahí se comienzan a desarrollar los métodos, los procedimientos de esterilización que deben ser aplicados a los productos. Ahí ellos comienzan a publicar esas experiencias en un famoso boletín que se llama el Boletín 26L. Ahí tengo algunos de esos boletines 26L para envases de metal y también para envases de vidrio. Y esos boletines han ido publicando anualmente hasta más o menos 1980. Yo tengo algunos de por ahí. Entonces ahí está la guía. Si uno quería hacer, por ejemplo, sólido de atún en envases 307%3, que es el de media libra, en aceite estaba el método con temperatura inicial, con otra temperatura inicial a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué tiempo? ¿No? Eso era ya probado. Entonces ya la industria en el mundo comienza a usar referencias científicas, ¿no? y los procedimientos de seguridad sanitaria comienzan a ser más seguros. Ya casos de botulismo, ¿por qué? Porque el botulismo no es otra cosa que el crecimiento de una bacteria que se reproduce por esporas, que es muy resistente por ser un esporulado, pero que cuando crece en ambientes de muy bajo contenido de oxígeno, como es dentro de una lata, con un pH como es de la carne, de los pollos, el pescado, etcétera, que es un pH, lo que llaman de baja acidez, de un pH encima de 4.6, con un contenido de humedad alto relativamente, lo que la humedad medida como actividad del agua, AW, encima de 0.85, y a temperaturas ambientales encima de 4 o 5 grados, puede crecer si es que no se ha destruido esta bacteria dentro de la lata, y puede matar. Entonces vemos que a pesar de que nosotros todos los días compramos una lata, esa lata tiene un riesgo que ahora se supone que está controlado, y la ocurrencia de casos de botulismo cada día es menos. Casi nosotros no conocemos, pero durante muchos años en el Perú, hasta el año 76, 78, hemos trabajado totalmente en forma empírica, tanto de que tengo un reporte de un canadiense, el experto mayor en Canadá, que tuvimos en esa época un proyecto por 2 años, se espantó. Ahí tengo un informe espantado lo que ha visto en el Perú, cómo la gente no se muere de botulismo, ¿no? Lo que pasa que esta industria conservera que se instaló en el Perú allá en el año más o menos 1930,
y se aplicó al pescado porque es lo que más tenemos, ¿no? Esta tecnología, como no se tenía los conocimientos científicos, la gente la industria que se instaló era una industria muy rudimentaria, usaba formulitas como decir la receta de la abuela, ¿no? Y la aplicaba. Esa la traían de Europa, la receta de la abuela, y se esterilizaba a una presión de 12 libras o 10 libras por tantos minutos, ¿no? Ni siquiera termómetros. Cuando esto lo ve el canadiense, se espanta y dice, no, ustedes tienen que hacer algo radical. Y ahí aprobamos en el año 1978 una norma basada en la norma americana que ellos recién también habían aprobado en el año 73, que se llama alimentos de baja acidez tratados térmicamente en envases herméticamente cerrados, que es específicamente para conservas de baja acidez, no acidificados, sino de baja acidez, que son el pescado, muchos vegetales, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la situación en el Perú. Y entonces la siguiente, a partir del año 1978 ya existe esa norma, y a partir del año 72 se crea, durante el gobierno militar, se crea el Ministerio de Pesquería, y 2 años después entra, o 71, entra a operar la empresa pública de certificaciones pesqueras del Perú. Una empresa dirigida a certificar, no fue una buena idea, sino en el fondo se establece una entidad dirigida a vigilar la calidad y sanidad de los productos. Y esta empresa pública, que tuve ocasión de trabajar muchos años ahí, desaparece el año 1994, donde se la liquida. Fujimori la liquidó, no sé por qué, y se quedó el sector pesquería sin agencias de vigilancia, ¿no? Lo que quiero con esta presentación, quiero referirme a algo que es importante, ¿no? Los nuevos conceptos para el comercio exigen que tanto las autoridades de control como la industria cumpla con ciertos conceptos, y que yo llamo que son los conceptos de verificación. Y que se basan en la ciencia y la tecnología que fue desarrollada principalmente en los Estados Unidos por National Canners, ¿no? Y por supuesto ahora uno puede encontrar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra el Camden Food and Drink, que es una institución privada que también desarrolla procesos, ¿no? Entonces, voy a rápidamente, porque no es el propósito de esta presentación, hablar sobre la tecnología y los conceptos sobre los cuales, pero es necesario tener un criterio general, porque estas cuestiones son las que ahora se obligan a que la industria y las autoridades de control vigilen y verifiquen, tanto la autoridad como la responsabilidad de la industria de estar en condiciones de pasar una auditoría, vamos a decir, de la autoridad, porque la autoridad va a vigilar el sistema, ¿no? Entonces, rápidamente diríamos que el tema de la resistencia térmica de las bacterias, los procesos están dirigidos a destruir bacterias, pero las bacterias todas tienen diferentes resistencias térmicas. Los esporulados mucho más que los no esporulados, ¿no? Entonces la proporción de bacterias que mueren cuando son sometidas a elevadas temperaturas es considerada empíricamente que siguen un proceso de primer orden, o sea, una ecuación de primer orden, ¿no? Significa que cuando el logaritmo del número de sobrevivientes se plotea contra el tiempo a una temperatura constante, el resultado es casi una línea recta. Ahora uno dice, ¿por qué casi? El casi, en lugar de siempre una línea recta, tiene el origen en el estado latente de las esporas al momento del proceso,
que muchas veces son cultivos, es la misma especie pero variedades, y que cada una tiene su propia resistencia al calor. Cultivos mezclados, velocidad finita de la transferencia de temperatura. La temperatura se transmite por diferencia de temperaturas entre el medio que calienta y el medio que recibes. Cuando el vapor dentro de un autoclave varía, y en la interfase entre el vapor que está transmitiendo calor latente a través de las paredes, si falla un poco el vapor, entonces se acaba como si se acabara el vapor en un momento corto, ¿no? Entonces también hay una variabilidad de la velocidad de transmisión. Eso se refiere a este punto, velocidad finita de la transferencia de calor y la mezcla de cepas, de tal manera que esta recta, cuando uno observa las rectas que provienen de estudios científicos, uno encuentra a veces unos puntos que están un montón de puntos que sale una recta, pero de repente hay un punto que está afuera. Y durante muchos años los científicos han levantado los hombros, y este puntito, bueno, no importa, pero todos los demás están bien, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es el tema actual de la conservería, ¿no? Ahora, esta recta, dice, el recíproco de la pendiente que mejor representa la línea recta es llamada tiempo de reducción decimal. Es un valor D y es el tiempo en minutos para reducir el recuento bacteriano por un factor de 10 a una temperatura dada. Este efecto es medido determinando los valores de muertes térmicas a varias temperaturas. Se trabaja a 115, 116 o 118, 120, 122, y con eso se traza esa línea recta. El número, y eso es muy importante, el número de grados necesarios para cambiar el tiempo de reducción decimal por un valor de 10 es la sensibilidad de la temperatura, expresada como factor Z. Bueno, siguiente. Esos son temas muy técnicos, pero solo los menciono para que vean la complejidad que hay. Dado los factores D y Z, alguna temperatura de referencia D a cualquier otra temperatura puede ser calculada. Es común usar la temperatura de 121.1, es decir, la transformación, porque los americanos trabajan en Fahrenheit y ellos trabajan con 250 grados Fahrenheit, que es traducido a grados centígrados de 121.1 para alimentos de baja acidez, que son la mayor parte de los alimentos. Y cuando son acidificados trabajan a 200 grados Fahrenheit, que es más o menos 93.3. Siguiente. La transferencia de calor se trabaja con lo que se llaman curvas de penetración de calor para saber el problema es que el calentamiento comienza por la parte exterior de una lata y termina en lo que llaman el punto frío. Entonces se pone termocuplas en el punto frío, ¿no? Con varias muestras, y se hace todo el seguimiento del proceso térmico y se registra eso, ¿no? Y especialmente para procesos en conducción o convección. Conducción, eso para los productos sólidos, como un sólido de atún, se transmite prácticamente por conducción, o sea, mientras que convección serán líquidos, ¿no? Pero hay mezcla de conducción y convección. Siguiente. Todo este calentamiento siempre debe ser determinado para el peor de los casos, o sea, los procesos térmicos que uno diseña a través de curvas de penetración de calor y también diseño de las autoclaves, ¿no? Debe ser para el peor de los casos. De esa manera uno va a tener un margen de seguridad, ¿no? Va a estar seguro que esa cantidad de muerte térmica uno por lo menos está proporcionando al producto. Y por eso estas mediciones se hacen en el punto de calentamiento más lento, el punto llamado frío, que es en el centro geométrico, en el caso que el producto que la transmisión sea por conducción, por ejemplo una lata de atún sólido, o por convección en un líquido, ¿no? Que está un poquito menos del centro geométrico, o en caso
más complejos se tiene que probar, se tiene que determinar poniendo diferentes termocuplas dentro de una lata y viendo cuál es el punto más frío. Y sobre ese punto calcular la letalidad, la cantidad de muerte térmica. Lo mismo sucede en autoclave. Uno de los principios del procesamiento térmico es tratar de que todas las latas que están dentro de una autoclave reciban más o menos la misma cantidad de calor y es decir, que produzcan la misma cantidad de muerte térmica en todas las latas. Pero eso depende del diseño de las autoclaves. Entonces, en los códigos de buenas prácticas desarrollados por la industria y que son regulatorias, por ejemplo en Estados Unidos están en las regulaciones y nosotros la tenemos en el 040, que es la norma sanitaria para actividades pesqueras y acuícolas aprobada el año 2001, la aprobamos, introdujimos lo que ya habíamos aprobado en el 78, lo hemos puesto como un código de buenas prácticas mezclado con HACCP dentro del 040, ¿no? Entonces dentro de una autoclave se ponen una serie de termocuplas en diferentes puntos, en diferentes partes externa a las latas, ¿no? Y se mapea todo el ambiente de la autoclave y de repente encontramos que en una zona hay una diferencia de temperaturas con el resto mayor de 0.5, que es la tolerancia máxima que se permite que en un proceso térmico tenga en relación de una lata contra otra, ¿no? Entonces el proceso térmico se va a calcular sobre el peor de los casos, es decir, sobre esa zona fría del autoclave. Siguiente. Entonces vemos que el calentamiento es un asunto muy importante. ¿Para qué? Para la seguridad, para que no mate gente. Pero también sabemos, ustedes todos saben, de que demasiado calor también destruye vitaminas, también produce efectos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo conserva de espárragos y para darse seguridad, 5 minutos más, abren la lata y encuentran una pasta de espárragos, ¿no? Entonces, el proceso térmico también cumple una función de calidad. Y por eso se puede decir siguiente, que el proceso térmico en principio es una posición de compromiso entre 3 factores: seguridad sanitaria, calidad y costo, ¿no? Entonces ahí se mueve el proceso térmico. Hemos dicho de que la resistencia térmica de la bacteria se calcula, ¿no?, para cada especie y para cada temperatura definida, y ese es el famoso factor D. El factor D para el Clostridium botulinum en los tipos A y B es de 0,23 minutos, calculados a 250 grados Fahrenheit, ¿no?, o 121.1. Ese es el famoso factor D. O sea, si yo pongo 100 bacterias y caliento 1 minuto a 121.1 y podría ser exacto, voy a tener 10 bacterias, una reducción decimal. Ese se llama reducción decimal. Entonces la pregunta es, para quienes trabajamos en conserva, ¿cuántas reducciones decimales debemos darle entonces a las conservas para tener la seguridad de que no vamos a matar a nadie? Entonces ahí los científicos, los técnicos, los que saben, han dicho, bueno, 12 reducciones decimales. Entonces, si nosotros hacemos 12 reducciones decimales, por decir, partimos por 10 a la 7, ¿no?, esporas por gramo, nosotros debemos llegar de 10 a la 12, tenemos que hacer 12 reducciones decimales, ¿no? Una sería, si tengo 10 a la 7, una reducción decimal que sería 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, ¿no?, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, vemos que los procesos térmicos son probabilísticos. Es el concepto fundamental, son probabilísticos, porque así están calculados, ¿no?
Entonces, para conservería en general, el Clostridium botulino tiene un valor de 0,23 minutos a 121.1. Pero como tenemos que reducir 12 reducciones, multiplicamos 0,23 por 12 y nos da 2.76 minutos, que eso nos da seguridad. Y ese valor normalmente se lo redondea en cuanto en el valor más cercano, a 3. O sea, sí, entonces los procesos de esterilización están calculados y ese valor se llama el famoso factor F sub 0. Cuando a alguien le habla el valor F sub 0, se está refiriendo a esto. Entonces, pero este es solamente para el Clostridium botulino, de los tipos A y B, que son los más que conectados con pescado, ¿no? Pero hay otras bacterias que se reproducen por esporas que son más resistentes que el Clostridium botulino, pero afortunadamente ¿qué? No son patógenos, no producen toxina, producen sí descomposición. Entonces para esos casos hay que tomar alguna otra decisión, pero por lo menos para que el producto sea seguro debe darse 3 minutos, pero ¿dónde? 3 minutos a 121.1 en el punto de calentamiento más lento de la lata, para lo cual si uno pone una termocupla en el punto de calentamiento de una lata y va siguiendo desde la temperatura inicial del proceso, cómo va subiendo la temperatura en ese punto, cuando llega a ese punto, uno puede decir 3 minutos necesito. Sin embargo, hay otras consideraciones técnicas, que la letalidad también tiene un concepto decimal, ¿no? 121.1, 10 menos es 111.1, ¿no? Es 10 veces menos de letalidad. O sea, la letalidad a las diferentes, hay tablas de letalidad a diferentes temperaturas que se suman, ¿no? Bueno, esta es la parte técnica, matemática de la biología de las bacterias sometidas a tratamiento térmico. Por eso solo les quiero mencionar estos temas, que son los temas que se enfrenta la industria y se enfrenta la autoridad de control. Cómo manejarse esas dos cosas, ¿no? Entonces vemos que bueno, el siguiente, habíamos pasado esto. Entonces ahí viene el tema de la verificación. Cuando alguno de ustedes es jefe de una planta y la autoridad de control dice el día lunes voy a hacer una verificación de su planta, ustedes tienen que estar preparados para eso, deben tener toda la información, ¿no? Entonces esta presentación que yo les hago tiene por propósito tratar de motivar este tema, que es un tema que es polémico, porque a veces la autoridad de control no está preparada tampoco, sus inspectores tampoco están preparados, y si nosotros dentro de la fábrica no estamos preparados, entonces el problema es mucho mayor, no nos entendemos, ¿no? La verificación es uno de los 7 principios sobre los cuales se sustenta el sistema HACCP, que debe ser aplicado por los operadores en toda la cadena alimentaria. Eso es cierto. La verificación no es otra cosa que la confirmación de la aplicación de la tecnología sanitaria validada científicamente y normalmente contenida como exigencia regulatoria. Bajo esta consideración, la industria requiere aplicar procedimientos de verificación establecidos y disponibles a la acción de auditorías reglamentarias y otras. Tiene que estar siempre uno preparado para que la autoridad... Por ejemplo, conozco un caso, no le digo exactamente, pero ha sido dentro del Estado, que va el inspector a una planta del Estado y encuentra que el termómetro, que según el reglamento, que debía haber sido verificado, el reglamento dice que por lo menos cada año ese termómetro tiene que estar calibrado, como una medida preventiva, ¿no? No quiere decir que un año y un día ya el termómetro no sirve para nada, o un año menos un día el termómetro todavía sirve, sino es un procedimiento preventivo que está en la regulación y que tiene por motivo, digamos, asegurar seguridad, que los termómetros que usa la industria estén operando, porque es el instrumento clave para medir, ¿no?
hay muchas otras cosas alrededor de esto, pero bueno, no es el momento, ¿no? Espérate un ratito. Sanitarios sujetos a auditorías de cumplimiento. ¿Qué temas normalmente enfrenta la industria que va a estar sujeta a auditoría? Uno, procesos programados. ¿Qué es un proceso programado? Es quien ha desarrollado el proceso de esterilización. Yo puedo decir, lo copié del boletín 26L. Ya. Para los americanos puede ser eso cierto. Porque ese es un proceso de tiempo y temperatura y condiciones que está ya establecido. Y para las latas que ellos han usado tradicionalmente. Pero nosotros en este momento en el Perú estamos usando envases que vienen de Europa, que no tienen las medidas que tienen los productos americanos. Entonces nos encontramos ¿y de dónde sacamos los procesos programados? La reglamentación considera lo que llama autoridad de proceso. No es la autoridad oficial de vigilancia y control, sino autoridad de proceso. Ustedes se especializan en eso, pueden organizar una empresa y como autoridad de procesos. Se perfeccionan, tienen los equipos y venden sus servicios y demuestran que son una autoridad de procesos. Y esos procesos la industria puede contratarlos para que le desarrollen un nuevo producto con una nueva composición y lógicamente el calentamiento va a ser diferente. El reglamento nacional establece las condiciones, por ejemplo, en una oportunidad hemos tenido participado con un auditor americano, una auditora americana, una investigadora, ellos se llaman ahora investigadora, que hizo observaciones, por ejemplo, por el número de agujeros, el tamaño de los agujeros de la tubería de distribución de vapor que está dentro de una. Porque eso está regulado, porque eso produce una cantidad en el calentamiento. Y ese regulatorio la verificación que hace el auditor y que la industria está preparada para todo lo que es verificación de calibración, como digo, en esta entidad del Estado se le rechaza casi 10.000 cajas al Estado porque sus pruebas de calibración no las tenía disponibles. De histamina, ¿no? Histamina en nuestro país, ya que todos los productos que nosotros en este momento, salvo si no creo que sea langostinos se hacen en conserva, pero todos los pescados son histamínicos, que es lo que metemos en las latas. O sea que debemos demostrar, ¿qué debemos demostrar? Que han sido enfriados convenientemente a temperaturas inferiores, por ser a 5, 4.4, si es que lo usamos las normas americanas, y desde el momento con un sistema de trazabilidad muy importante desde el momento que está a bordo hasta que se procesa, ¿no? De otra manera, muy difícil de demostrar, salvo que se hagan muchos análisis de histamina que no, difícil de demostrar, ¿no? Porque si procesamos en un día, digamos, 20 toneladas de anchovetas, ¿cuántas unidades de anchoveta hay en 20 toneladas? Y si hay una que tiene más de 50 ya no cumple con la norma, ¿no? Bueno, aparte de estos temas, estos son lista de factores que también influyen y que son auditables y son verificables. Por ejemplo, dimensión del envase, valores cero fijados, temperatura del proceso programado, tiempo de tratamiento del proceso térmico programado, temperatura inicial, ¿no? El calentamiento va de un punto a otro. Si yo comienzo muy frío, por ejemplo, es cuando se empaca los salmones que están refrigerados o congelados y descongelados para ponernos la temperatura inicial es diferente. O sea, el proceso tiene que ser más largo, obviamente, porque para ir de aquí a allá es diferente que si yo comienzo allá o comienzo en la mitad, ¿no? Verificación, en ese momento en el mundo moderno de la inspección, verificación es el objetivo tanto para las autoridades de inspección como para la industria. No sé si habrá alguna pregunta. Se ha hecho un poco tarde, creo, ¿no?